Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y esta vez en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo se crean los archivos KRX dentro de NX. Aparte de ver cómo se crean, también veremos un poco cómo se utilizan. Vamos a ver primero qué es un archivo KRX y para qué sirve. Bueno, pues un archivo KRX no es más que un archivo dentro de NX que suele estar en la biblioteca de reutilización, en la cual lo que nos permite es, a la hora de nosotros reutilizarla, es elegir los parámetros que queremos que tenga la pieza que estamos reutilizando. Lógicamente, estos parámetros van a tener que estar predefinidos previamente en nuestra pieza. Aquí vemos que, bueno, pues para este cubo que estoy insertando me está permitiendo definir unos valores de altura, unos valores de diámetro inferior, de diámetro superior y de espesor. En función de los valores que yo utilice para la altura, pues tendré unas posibilidades de diámetro superior, diámetro inferior y de espesor. ¿Vale? Ahí vemos cómo se está actualizando la pieza a la vez que la introducimos. De tal manera que con un único archivo en mi disco, habiendo definido bien los parámetros que yo quiero que sean posibles en mi pieza, voy a tener infinitas piezas en el disco. ¿Vale? Aquí tendría, por ejemplo, la pieza introducida con los valores que yo he definido. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se crean estas piezas y cómo le decimos a NX que a la hora de rescatar un archivo de la biblioteca queremos que nos pregunte los parámetros que queremos que tenga esta pieza. Vamos allá. Vale, ya aquí en el escritorio tengo una pieza que se llama KRX, que no es más que un cubo. Un cubo que he dibujado y que he definido en ella unos parámetros. Unos parámetros de altura, de espesor, de diámetro inferior y de diámetro superior. Estos parámetros, bueno, pues los he definido dentro del, en este caso, el diámetro inferior dentro del croquis que he utilizado para generar la base del cubo. Tengo otro croquis superior y bueno, luego he utilizado una cáscara para darle espesor y el valor del plano que he utilizado para apoyarme para dibujar el diámetro superior lo he llamado altura. Muy bien, pues una vez tenemos la pieza guardada con los parámetros creados, tenemos que recordar los parámetros que le hemos dado porque tendremos que acceder a una hoja Excel y tendremos que hacer algo como lo que veis en pantalla. En la primera celda pondremos la palabra parameters y en la siguiente fila y escribiremos los parámetros que nosotros queremos editar a la hora de insertar la pieza. En mi caso son la altura, diámetro inferior, diámetro superior y espesor, como habéis visto. ¿Qué significa estos números que tenemos abajo? Pues es un poco la norma o las posibilidades que me va a dejar NX elegir a la hora de insertar la pieza. Por ejemplo, yo aquí le tengo dicho que cuando la altura valga 300, el diámetro inferior valga 350, el diámetro superior 400 y el espesor 5. Por lo tanto, aquí ya tengo definida unos valores de la pieza. En la siguiente fila, lo que le tengo dicho es que cuando la altura valga 400 o 450, el diámetro inferior valga 500 o 600, el diámetro superior 550 o 600 y el espesor únicamente me deje elegir el valor de 6. Y en la fila número 3 lo que tengo es que cuando la altura valga 150, 200 o 250, el diámetro inferior pues valga los valores que tenemos aquí, el diámetro superior los valores que tenemos aquí y el espesor los valores que tenemos aquí. ¿Vale? Estos no son valores cerrados, luego siempre voy a poder cambiarlos a mano cuando inserte la pieza, pero en principio los menús desplegables que os he enseñado antes me van a aparecer los valores que yo tenga definidos aquí. Una vez tengamos definidos todas las filas con los parámetros, en la última fila pondremos la palabra end y guardaremos el archivo Excel. Lo siguiente que haremos será pues sacarnos una imagen. Yo por ejemplo tengo esta imagen, yo me he hecho un recorte de la pieza de NX y con un editor pues me he dibujado pues las líneas con las palabras que hacen referencia a cada uno de los parámetros y esta imagen la utilizaremos como leyenda en el cuadro de diálogo. Nos aparecerá en la parte de arriba del cuadro de diálogo para tener un poco para que sea un poco más intuitivo el nombre de los parámetros a que hacen referencia. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se introduce la pieza en la biblioteca y cómo se asocia con un archivo KRX que es el que nos va a permitir elegir todos estos parámetros cuando introduzcamos la pieza en la biblioteca. Vamos allá. Para crear una biblioteca con la pieza,
lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la pieza de las bibliotecas. Yo aquí tengo creada una cubo, pero me voy a crear una nueva. Para crear una biblioteca nueva, hago un clic en un hueco en blanco de la biblioteca. Si no tengo hueco en blanco, me tiro la línea esta para abajo y le doy a gestión de bibliotecas. Aquí en gestión de bibliotecas voy a decir lo que la biblioteca la quiero crear en la aplicación de modelado. Podría elegir la aplicación que yo quisiera, pero en este caso quiero el modelado y le voy a decir que quiero crear una biblioteca nueva. Aquí en la biblioteca nueva me va a pedir en qué carpeta está la pieza de la biblioteca. En este caso yo la tengo en mi escritorio en una carpeta que se llama KRX. Acepto. Bueno, me dice que ya existe. Vamos a eliminar. La elegiría y en este caso, bueno, ya existe porque la he creado antes, pero bueno, me aparecería este nodo de aquí. Me pediría un nombre y le doy el nombre. Yo en este caso le pongo cubo KRX y acepto. Vale, se me crea un nodo que se llama cubo KRX y dentro de cubo KRX tengo la pieza que se llama en mi caso KRX. La veis aquí, KRX me ha añadido aquí. Vamos a ver cómo funciona esta pieza antes de asociarle el archivo KRX, que es el objeto de este vídeo. Si yo simplemente creo una pieza de biblioteca, cuando la rescato, NX simplemente la añade como si fuera un componente nuevo. Me está pidiendo restricciones, el cual yo le podría decir, pues mira, esta cara de aquí, que vaya con este plano, y ya está, ya acepto. Y lo que me ha metido es un componente nuevo, con la restricción que yo le he creado, pero no me pide qué valores quiero que tenga ni los diámetros, ni la altura, ni el espesor. Entonces, lo que tenemos que hacer para que NX nos pida estos valores cuando le introducimos en la biblioteca, voy a volver para atrás, voy a cerrar todas las piezas, simplemente es asociar el archivo PRT en el cual tenemos nuestro diseño con la hoja Excel que hemos creado a continuación. ¿Cómo se hace este proceso? Vamos allá. Entramos en la biblioteca y con el botón de la derecha en la pieza le decimos crear o editar el archivo KRX. Vale. Una vez estamos editando el archivo KRX o creándolo, mejor en este caso, se nos abre esta ventanita y lo que vamos a hacer es rellenar este hueco y este hueco de aquí. En el hueco de hoja de cálculo vamos a solicitar, o sea, vamos a rellenar el hueco con el archivo de Excel que hemos creado. En este caso se llama libro 1 el mío, acepto, y ya veo que aquí me están apareciendo todos los parámetros que yo tenía en la fila 2, uno al lado de otro. Lo que haré será coger todos los parámetros y añadirlos a la derecha, porque estos parámetros son los que quiero que NX me pregunte. Aquí en la parte de la derecha, bueno, puedo editar para que en vez de aparecerme el nombre del parámetro, me aparezca un nombre descriptivo que yo le dé a ese parámetro en el cuadro de diálogo de añadir el componente. Ahora veremos lo que es esto. En lo siguiente, en imagen de leyenda, lo que vamos a hacer es asociar el archivo que hemos creado con la leyenda, que tiene que ser un archivo BMP. Lo aceptamos y ya lo tenemos creado. Entonces ahora, al aceptar, automáticamente cuando yo añada esta pieza a la ventana gráfica, ya no me lo va a agregar pidiéndome restricciones, sino que también me va a preguntar qué parámetros quiero que tenga dicho componente. Aquí me aparece la leyenda que hemos creado. Si tiro hacia abajo me aparece, este es el nombre descriptivo que comentaba antes, el que podemos cambiar si queremos. Como veis en la Excel, pues cuando vale 300 la altura, el diámetro inferior 350, diámetro superior 400 y el espesor 5. Vamos a hacer este componente, este miembro. Cuando esto vale 300, se me bloquea el valor del diámetro inferior, diámetro superior y del espesor, tal y como yo había definido en el Excel. Aquí tenemos la pieza. Si le digo 150, pues me deja las posibilidades que yo tengo definidas en el Excel, como os comento. Pero esto no son valores cerrados, porque yo luego puedo hacer doble clic aquí y poner el valor que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner aquí 500 y en el diámetro inferior vamos a poner 335, que estos son valores que no existen en la Excel. Vamos a darle un poquito más de esto. Vamos a poner 420, ¿vale? Y aquí me he creado yo un componente, un miembro que no pertenece a los archivos a las filas que he creado yo en el archivo Excel, y que NX simplemente me lo está creando, pero me está poniendo los valores en rojo diciéndome, oye, que estos valores
no concuerdan con ninguno de los valores que tú has creado en tu hoja Excel. Así que cuidado. Pero bueno, en cualquier caso nos deja crear este archivo. Un poco más abajo, lo que tenemos en el emplazamiento, lo que nos va a permitir es utilizar restricciones deducidas si tenemos guardadas alguna restricción en nuestro componente, crear un patrón después de agregar el archivo KRX o repetir la opción después de agregar. Para posicionarlo, bueno, esto es igual que cuando agregamos componente. Deducida, origen absoluto, que nos ponga el 0 de pieza con el 0 absoluto. Nosotros vamos a elegir dónde queremos que esté el 0 de pieza, en qué coordenada, o vamos a poderle dar restricciones o simplemente moverlo dinámicamente una vez agregado el componente. Con esta opción de aquí lo que vamos a poder hacer es crear una cajera. Imaginaos que nuestro objeto reutilizable, en nuestro archivo KRX, imaginaos que es un tornillo, pues nosotros cuando le introduzcamos ese tornillo en cualquier componente nos va a permitir hacer una cajera, que es hacer un agujero. O sea, va a sustraer el sólido del componente que estamos agregando a el componente en el cual lo estamos agregando. Estas opciones de aquí abajo, referencia o clon, lo que nos permite hacer es, si elegimos referencia, estaremos agregando la misma pieza que tenemos en el disco. Es decir, cuando editemos nuestra pieza, vamos a llamarla KRX, la que agregamos en la pantalla, estaremos editando la pieza que tenemos en el disco en la carpeta de la biblioteca. En este caso sería esta de aquí. Y si elegimos clonar, lo que estamos haciendo es crear una pieza nueva. De hecho, se nos activa la opción esta de gestión de nombre de piezas, en el cual él, cuando creemos la pieza, nos va a poner el nombre KRX barra baja 001. A la segunda le pondremos 002, a la siguiente le pondrá 003, ¿vale? A mí me pone aquí el nombre 4 porque ya lo he insertado 3 veces antes de hacer el vídeo para vosotros. Y por último, aquí abajo, en la opción de ajuste, nos va a permitir dar un nombre al componente que va a crear, decir en qué conjunto de referencia queremos que esté el componente, aunque luego siempre vamos a poderlo cambiar desde NX, y en qué capa queremos que esté, en la original, que es en la que tengo de trabajo, o en la capa que yo le diga aquí numéricamente. Vamos a decir en la original. En la original es en la capa en la que está creada el archivo originario. Y ya está. Aceptamos. Aquí nos está diciendo que va a crear, como le he dicho, la opción de clonar, va a decir que no me está creando, o sea, no me está referenciando la pieza a la del disco, sino que está creando una nueva. Ok. Vale, ahora aquí como tenía la opción de mover en el posicionamiento, me deja mover la pieza, acepto, ya tengo metido el componente KRX3 y aparte he elegido yo los parámetros que quería que tuviera esta misma pieza. Vamos a hacer otra vez la operación de agregar. Vamos a agregar una nueva. Vamos a cambiar la opción de mover por origen absoluto, por ejemplo, para que lo ponga en el 0. De aquí vamos a elegir otros valores, por ejemplo 200, 300, el espesor 6, aquí vamos a darle un poquito más, a ver, 400, 600, así me parece bien. Y vamos a aceptar. Aquí me está creando el archivo KRX000, que no tiene nada que ver con el 003, por lo tanto son piezas independientes y también está independiente del archivo original KRX. Aceptar. Y me lo ha colocado en el 000, en el origen absoluto tal y como yo le había dicho. Aquí ahora tengo dos componentes, uno hace referencia al componente primero que he agregado y otro hace referencia al segundo. Si hacemos el botón de la derecha en alguno de estos dos componentes, podemos editar sus valores, o también podemos editarlos haciendo la pieza de trabajo, yendo al navegador de operaciones, y aquí tenemos las operaciones los parámetros que están gobernando las operaciones que yo he creado. Otra manera de editarlo sería haciendo botón de la derecha y editando el componente reutilizable. Aquí me va a volver a abrir el menú contextual del componente reutilizable y me va a permitir editarlo. Vale. Pues nada, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente.